al del compañero, lanza sobre su hombro, avanzar juntos, retroceder juntos, respirar igual. Los inmortales chocaron y rebotaron, reagruparon y volvieron a cargar, rebotaron de nuevo. Al final del primer día, los muertos persas eran miles, los espartanos, 29. Esa noche, mensajeros corrieron hacia el sur con noticias que nadie podía creer. El paso aguantaba. Los espartanos seguían en pie. En el año 480 a.C., un rey con 300 hombres decidió detener el mayor ejército que el mundo había visto. No para ganar, para comprar tiempo. Ese sacrificio cambió el destino de Grecia para siempre, pero reveló algo que nadie quería ver. El precio del poder siempre lo pagan los que nunca lo eligieron. Todo comenzó décadas antes, al otro lado del mundo conocido. En Persia, un rey joven y furioso heredó el trono más grande que la humanidad había construido. Jerjes el Grande, hijo de Darío, heredero de un vasto imperio que había probado la humillación en las playas de Maratón contra los griegos 10 años antes. Esa derrota en Maratón fue una herida en el orgullo persa. Jerjes no era un rey que dejara las heridas sin vengar. La mayor expedición de la antigüedad tomó forma. Las cifras antiguas hablaban de millones. La realidad era aterradora. Jamás había cruzado hacia Europa un ejército de ese tamaño. La tierra temblaba bajo sus pies. Las ciudades griegas lo sabían. Los espías lo confirmaban. La marea de hombres que avanzaba desde el norte era imparable. Grecia no tenía ejército para detenerla. Cada polis griega era un mundo independiente. Atenas y Esparta se odiaban casi tanto como a los persas. La unión era frágil. El tiempo para alcanzarla, inexistente. En ese caos, alguien señaló un paso de montaña en el norte. Un lugar tan estrecho que 1000 hombres podrían detener a 1.000.000. Las Termópilas, las puertas calientes. Un cuello de botella donde la superioridad numérica persa se volvería irrelevante. La geografía misma se convertía en arma. El lugar parecía diseñado para la desesperación. Pero enviar un ejército completo era imposible. Los Juegos Olímpicos estaban en curso. Las leyes sagradas prohibían la guerra. Esparta solo podía enviar una señal. Entonces Leónidas tomó la decisión que lo haría eterno. Partiría con 300 hombres, no como ejército, como mensaje, la advertencia de que Esparta no se dobla. Leónidas no era un fanático, era un estratega. Sabía lo que compraba con su propia vida, tiempo para que Grecia se uniera antes de que fuera demasiado tarde. 300 hombres, elegidos uno por uno, todos padres de hijos varones vivos, entrenados desde los 7 años para morir sin que su cuerpo lo recordara como opción. Esparta no era una ciudad, era una máquina de guerra, y cada espartano era el producto de algo que ningún otro pueblo se había atrevido a hacer con sus propios hijos. A los 7 años, los niños eran separados de sus madres y entregados al Estado. Hambre calculada, frío deliberado, golpes sistemáticos, el precio del mejor guerrero del mundo. Un espartano no aprendía poesía, aprendía a matar con eficiencia. No aprendía a debatir, aprendía a obedecer sin hesitar. El pensamiento individual era un lujo imposible. De esa brutalidad emergió algo único: guerreros sin miedo real. No por valentía especial, sino porque habían sido entrenados para que el miedo nunca llegara a ellos. La columna partió al amanecer, Leónidas a la cabeza, 300 detrás. Con ellos, 7.000 aliados griegos que marchaban sabiendo que podían no volver jamás. Durante días marcharon hacia el norte, cruzaron valles y aldeas. Los habitantes los miraban con admiración mezclada con la certeza silenciosa de que no regresarían. Cuando llegaron al paso, lo que vieron al norte bastaba para hacer dar media vuelta a cualquier ejército sensato. El horizonte no era negro de nubes, era negro de hombres. El ejército persa tardó días en llegar, no por lentitud, sino porque cuando su vanguardia alcanzó el paso, su retaguardia aún no había siquiera levantado el campamento. Jerjes envió un mensajero exigiendo la rendición. La respuesta espartana, 4 palabras, brevísimas, absolutas, imposibles de malinterpretar. Sellaron el destino de todos. Al amanecer del primer día, los inmortales persas avanzaron. La élite del ejército de Jerjes, 10.000 guerreros que nunca habían perdido, nunca habían enfrentado espartanos. Lo que ocurrió fue una lección brutal de geometría.
En un espacio tan estrecho, los espartanos no necesitaban nada extraordinario, solo no moverse. Y no se movieron. La falange espartana funcionaba como un único organismo vivo, escudo pegado al del compañero, lanza sobre su hombro, avanzar juntos, retroceder juntos, respirar igual. Los inmortales chocaron y rebotaron, reagruparon y volvieron a cargar, rebotaron de nuevo. Al final del primer día, los muertos persas eran miles, los espartanos, 29. Esa noche, mensajeros corrieron hacia el sur con noticias que nadie podía creer. El paso aguantaba. Los espartanos seguían en pie. Grecia, de momento, todavía existía. El segundo día comenzó igual. Jerjes mandó más hombres, luego sus mejores, luego los más feroces. El paso seguía aguantando. Algo en el rey persa comenzó a quebrarse. Las fuentes registran que Jerjes se puso de pie 3 veces en el segundo día. No de emoción, de horror. Sus mejores guerreros morían como moscas contra 300 hombres. En la segunda noche, alguien bajó de las montañas al campamento persa. Un hombre de la región, un griego que conocía los senderos, un traidor que cargaba el precio de todo. Se llamaba Efialtes. Lo que ofreció a Jerjes a cambio de oro fue el precio más alto que ningún griego hubiera pagado antes. El sendero secreto que rodeaba las Termópilas. Existía un sendero de montaña, estrecho, escarpado, casi invisible. Pasaba por encima del paso y salía detrás de los griegos. Los focenses lo guardaban esa noche y fallaron. Al amanecer del tercer día, Leónidas recibió el aviso. Los persas los rodeaban por ambos lados. Ya no había opción de ganar, solo quedaba elegir cómo morir. Leónidas convocó a los aliados. Su voz fue tranquila, su mensaje más frío que el acero. Los que quieran marcharse, que se marchen. Nadie los juzgará. Él se quedaba. La mayoría de los aliados se fue. Por órdenes de Leónidas, no por cobardía. Quedarlos era condenarlos sin necesidad. Los 300 espartanos no se movieron, ni un paso. Esa mañana comieron juntos por última vez. Se peinaron el cabello con cuidado meticuloso, tradición espartana antes de la batalla final. Se prepararon para morir bien. El ejército persa llegó desde 2 direcciones simultáneamente. Leónidas dio la única orden posible: avanzar, no retroceder hacia el muro, avanzar hacia la marea. Lo que siguió fue el combate más violento de los 3 días. Los espartanos ya no defendían el paso. Luchaban para matar tantos persas como fuera posible antes de que todo acabara. Leónidas cayó en la primera hora. Los espartanos rompieron formación por primera vez para recuperar el cuerpo del rey. Lo recuperaron 4 veces. Lo perdieron 4 veces. Cuando los persas superaron a los últimos espartanos, no quedaba ninguno en pie. Se habían retirado a una pequeña colina. Allí, de cara al enemigo y juntos, murieron todos. 300 espartanos, 700 tespios. 1000 hombres habían detenido al mayor ejército de la historia durante 72 horas. El tiempo que Grecia necesitaba. Pero el tiempo no alcanzó para todo. Semanas después, Atenas cayó. El Partenón ardió ante los ojos de los atenienses que lo veían desde los barcos en el mar. Grecia había comprado tiempo, pero ese tiempo no salvó las ciudades del norte. Lo que sí salvó fue algo más valioso: la voluntad colectiva de resistir. En Salamina, 2 meses después, la flota griega destrozó a la armada persa en aguas estrechas. El mismo principio de las Termópilas: usar el terreno contra los números del enemigo. En Platea, 1 año después, los griegos aplastaron al ejército persa. La invasión había terminado. Jerjes regresó derrotado, humillado, sin su ejército invencible. La victoria en Salamina y Platea no hubiera existido sin los 3 días en las Termópilas, sin el tiempo que 300 hombres compraron con lo que tenían. El precio fue exacto. Sin embargo, algo más oscuro ocurrió. El sacrificio de las Termópilas no unió a Grecia de manera permanente. Lo que siguió fue una era de guerras entre griegos que duró décadas. Atenas y Esparta, que habían luchado juntas contra Persia, acabarían destruyéndose mutuamente en la guerra del Peloponeso.
30 años de guerra civil griega devastando todo. El oro y los tributos de la victoria contra Persia alimentaron la ambición de Atenas, que construyó un imperio financiero sobre sus propios aliados griegos. La Liga de Delos, nacida para defenderse juntos, se convirtió en el instrumento del imperialismo ateniense. El dinero de todos fue gastado en el poder de uno solo. Y Esparta, que sacrificó a su rey en las Termópilas, observó cómo los frutos de esa victoria los recogía Atenas. La rabia fue creciendo silenciosamente durante años. Las Termópilas salvaron a Grecia de Persia, pero el precio de esa salvación fue la semilla de la destrucción interna. El dinero de la victoria financió la guerra civil. Un siglo después, cuando Alejandro Magno unificó Grecia para conquistar el mundo, encontró una nación exhausta, fragmentada y arruinada por sus propias guerras internas. Lo que Leónidas murió defendiendo no fue la democracia ni Occidente, fue el tiempo. Y el tiempo que compró fue usado mal. Esa es la cuenta que la historia no perdona. Efialtes, el traidor, recibió el oro y nunca el honor prometido. Fue asesinado años después, no por venganza patriótica, por una disputa personal. Nadie lo recordó bien. En cambio, Leónidas fue recordado en el lugar donde cayó. Los griegos erigieron un monumento con una inscripción que resumía en pocas palabras todo lo que había ocurrido. Caminante, ve a Esparta y diles que aquí yacemos obedeciendo sus órdenes. 300 hombres que eligieron morir en el lugar correcto y en el momento correcto. El precio del poder en las Termópilas. Los que lo pagaron no vivieron para saber si había valido la pena. Esa es la cuenta definitiva del sacrificio. Se paga sin recibo. Si esta historia te hizo pensar en el precio que otros pagaron por el tiempo que tú tienes, suscríbete. El próximo episodio, el precio va a ser aún más alto. Siempre lo es.